Bueno, hola profe, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a cualquier hora que esté mirando esto. Bueno, voy a hablar de la trama narrativa, como usted lo pidió, como usted lo dijo. Bueno, empiezo. Empiezo diciendo con la trama narrativa, que la trama narrativa es un orden cronológico de diversos acontecimientos presentados por un autor, narrador o lector. Y bueno, el problema o discrepancia que motiva la trama crea tensión narrativa. Bueno, esta tensión aumenta a medida de que se desarrolla la historia, Y bueno, la trama comienza y se divide en varios capítulos. La trama narrativa o núcleo narrativo se le hace llamar también. Es la secuencia de cuento, novela, poema o historia. Se emplea a los textos narrativos, aquellos que cuentan una historia y tienen una estructura y elementos particulares. Gracias a ella se provoca interés en el lector y se genera un sentido lógico de la historia. Así que con eso sería la trama narrativa, que vamos con el tiempo. Y bueno, el tiempo narrativo es la perspectiva temporal en la que se encuentra el narrador y el punto de observación que se muestra el lector, pero el tiempo del relato es más complejo. También hay que pensar en la época en la que se va a establecer esa narración. Ok, y con eso iríamos a el espacio, que sería también uno de los importantes partes de la narrativa, ¿no? Y bueno, el lugar de la narración es el espacio físico en el que en el que se desarrolla la acción de una historia. El espacio dentro de la narración, el espacio dentro de la narración. Todos los actos narrativos tienen lugar al interior de un espacio específico, que es el sitio donde se llevan a cabo los diferentes acontecimientos que se van desarrollando. Y bueno, a lo largo de la obra, asimismo estos hechos se van dando en un tiempo determinado, que en este caso existiría espacio real, que corresponde con lugares auténticos e identificables. Y también está el espacio imaginario. No existe en realidad, pero ha sido creado a partir de, los lugares similares en la realidad. Aunque no es auténtico, contiene elementos reales o posibles. Por ejemplo, cuando estaban en un barco, cuando Odiseo estaba en un barco con su tripulación y de repente, como que estaba en una guerra con un monstruo del mar, y se destruyeron 11 barcos por ese conflicto. Así que con eso iríamos con los personajes. En este caso, los protagonistas y los antagonistas suelen ser los personajes principales, ya que son quienes movilizan la fuerza dentro del relato. En cambio, los personajes que intervienen solo ocasionalmente o de manera tangencial en los eventos relatados son personajes secundarios o incluso terciarios. Son la mayor influencia en el desarrollo de la historia. Aparecen desde el comienzo hasta el desenlace final. La narración carecía de sentido sin ellos. Por ejemplo, Eduardo, adolescente que padece de un síndrome de Melas. O también Mónica, que le contaba a su hijo la historia de Ulises, que trataba de volver a su casa con su esposa. Y luego de esto, pasamos con el argumento. En narrativa, el argumento es un orden cronológico de diversos acontecimientos. Entonces, presentados por un autor o narrador a un lector. El problema o discrepancia, que motiva la trama crea tensión narrativa. Esta tensión aumenta a medida
de que se desarrolla la historia y el argumento es el desarrollo de dicha idea, algo así como un breve resumen de la historia. Así que con eso tiene un por ejemplo. Sí, tiene un por ejemplo, muy importante, porque tiene un por ejemplo de que cuando los Odiseo y su tripulación llegaron a un campo que de hecho es una granja, era una granja, y había vacas y Odiseo sabía que iba a pasar si se comían las vacas. Y se iba a armar un conflicto, entonces la tripulación no se aguantó y tenía mucha hambre, entonces fueron a atacar a las vacas. Y se pudo haber creado un conflicto en eso. Y de hecho en esto pasamos a la narración. No, perdón, al narrador. En este caso el narrador es un personaje creado por el autor que tiene la misión de contar la historia. Contar la historia, y hay diferentes tipos de narradores según la información que se dispone para contar la historia y del punto de vista que adopta. Y hay tipos de narradores, tres tipos de narradores, que primero está el de primera persona, que sería el narrador protagonista. El narrador también es el protagonista y el de la historia. También por segundo está el de segunda persona, que es el segunda persona. En este caso, crea el efecto de estar contándose a la historia a sí mismo o a un yo doblado. Que en este caso también está el de tercera persona, que sería el omnisciente. El narrador omnisciente es aquel cuyo conocimiento de los hechos es total y absoluto, que no está ahí, no participa, pero cuenta todo lo que pasa en la historia, todos los hechos. Que en este caso el narrador cumple varias funciones al ser la voz que nos cuenta. Es quien nos proporciona información sobre la historia. Toda la historia de ficción es narrada, o realidad, es narrada por alguien, y esa voz narrativa es la que nos cuenta la historia. Y bueno, en este caso el narrador tiene un por ejemplo, sí, el cuento también, de este edificio de la Ítaca, que está clasificado por un narrador de omnisciente y un narrador de primera persona, que en este caso sería un omnisciente que cuenta los hechos, y el protagonista por un lado que participa y cuenta los hechos también. También tenemos a la narración de la trama narrativa, que la narración se denomina narración de una manera de contar una secuencia o una serie de acciones realizadas por unos personajes en un lugar determinado a lo largo de un intervalo de tiempo determinado. Es decir, se refiere a lingüística o visualmente a un acontecimiento de hechos. Entonces, por último, profesora nos pidió que hagamos 5 tipos de textos, que pongamos 5 tipos de textos. Entonces, yo voy a decir los 5 tipos de textos que tienen relación con la trama narrativa, que en este caso sería el texto literario, que es aquel que usa el lenguaje literario, un tipo de lenguaje que persigue un cierto fin estético. Entonces, para captar el interés del lector, el autor de literatura busca las palabras adecuadas, entonces, para expresar sus ideas de manera depurada y según un cierto criterio de estilo. Entonces, a esto pasamos al otro que también me apareció clasificado como texto narrativo, que sería el texto argumentativo. Bueno, con esto tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas. En este caso, con el fin de persuadir a un receptor. Y la finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea, refutar
la contraria o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. Entonces, vamos al texto narrativo que elegí también, que sería el texto narrativo, es el relato de acontecimientos de diversos personajes, reales o imaginarios, desarrollados en un lugar y a lo largo de un tiempo. Así es. Entonces vamos con el otro también, que sería el texto expositivo, que para mí tiene una clasificación también de trama narrativo. Entonces vamos con eso, que sería un texto expositivo, es una clase de modalidad textual que presenta un intercambio objetivo de las ideas o de los conceptos. Entonces su finalidad es informar temas de interés general para un público no especializado y en ocasiones sin acontecimientos previos. Entonces vamos al último tipo de texto que para mí también tiene una clasificación. Entonces, lo que yo elegí es el texto instructivo. También los textos instructivos tienen como propósito dirigir las acciones del lector. Y el texto instructivo suele describir la lista de elementos necesarios para realizar la tarea correspondiente y por supuesto los pasos a seguir en el procedimiento. Así que, profe, esto sería todo y me la pasé bien con esta posición.